Bueno, lo primero que hay que decir es que la deuda pública de Argentina, del sector público nacional, es de 325.000 millones de dólares. Y que de ese monto, lo que se negoció ahora son 66.000 millones de dólares, o sea, el 20% del total. Eso es el acuerdo, un 20% en total. Falta con el FMI, que son otro 13% de la deuda total, y falta la deuda de ley argentina. La primera era con ley extranjera, con ley argentina son otro 13% aproximadamente del total. Después hay deuda con otros organismos que no se van a reestructurar, con el Mundial, etcétera, y otros tipos de deuda. Lo que entró ahora es un 20%. ¿Qué se logró como beneficio? Básicamente, sobre todo, recortar intereses que se iban a pagar. Se van a pagar 32.000 millones de dólares menos de intereses. O sea que la quita estuvo básicamente en los intereses que vamos a pagar. En el capital de la deuda, la quita prácticamente no existe. Son 1.200 millones de dólares. Básicamente no hay quita en el capital. Pero además, como corremos los vencimientos, no es lo mismo pagar deuda hoy que pagar dentro de 10 años. Entonces, eso también genera una quita. Vamos a pagar en el tiempo. Vamos a patear para adelante. Entonces, cuando uno resume todos los efectos, la quita neta es del 45%. O sea, vamos a ahorrarnos pagar un 45% de lo que se debía sobre el 20% de la deuda total. O sea que vamos a pagar 55 dólares de cada 100 que debía. Con respecto a lo que se viene, el analista económico Salvador Di Stefano dice que aún restan dos partidos. Uno accesible, de local con tenedores de deuda argentina, pero otro más complejo, de visitante, con el FMI y el Club de París. Más complejo por la negociación y los condicionamientos que puedan imponer en la cancha este tipo de organización. Con ley local, no es solamente jugar el partido de local, sino tener el árbitro de tu lado. Porque la ley y la justicia es la Argentina, que se supone que normalmente se ponen del lado del gobierno, en una situación como esta, ¿no? Es un supuesto, pero por algo, digamos, es más dura la negociación afuera que adentro, porque afuera es negociación bajo ley extranjera, justicia extranjera. Acá la ley local con los jueces locales, que muchas veces responden, repito, a lo que quiere el gobierno nacional. Muchas veces ha sido así en el pasado. Es como tener el árbitro de tu parte, ¿no? Pero el Club de París no sé si va a ser tan duro, porque en la anterior negociación en realidad se lo criticó mucho a Kicillof por haber firmado rápido, sin quitas, y que a lo mejor hubiese sido posible algún mejor trato. Y con el FMI, si bien es un FMI quizá más accesible que otros, el cambio de la presidenta con Georgieva y con quizás alguna nueva visión sobre el tema, me parece que no debería ser tan difícil acordar. Ahora el FMI nos va a pedir que hagamos algunas cosas, lo que ellos llaman condicionantes, nos van a condicionar. No va a ser simplemente que nos van a refinanciar, y sobre todo si Argentina pide más dinero, si pide plata fresca. Vienen las condiciones del FMI, por ejemplo, probablemente reformar el sistema previsional, por supuesto, bajar el déficit fiscal. Este año el déficit fiscal va a ser inmenso por la pandemia, pero se supone que el año que viene, si ya pasó el tema de la pandemia, deberíamos rápidamente tratar de ir de nuevo al equilibrio fiscal, porque Macri había dejado una deuda alta, pero había dejado un déficit fiscal muy chico, de casi 0,4%. Entonces, por la pandemia sube mucho el déficit, pero el año que viene debería bajar de nuevo mucho, acercarse a cero. Y no me gusta algunas declaraciones de gente cercana al gobierno que están diciendo, con el acuerdo del fondo ahora gastamos. No es tan así. Digamos, si hacemos eso es no entender por qué Argentina cayó en estos problemas. Sí, como bien decías vos, perdón, estos condicionantes podrían ser la exigencia de un plan económico más austero en el gasto para evitar ese déficit. Claro. ¿Por qué tenemos esta deuda alta? Porque tuvimos déficit en periodos pasados. Gastamos más de lo que recaudamos durante muchos años en el Estado y cada año teníamos que pedir prestado. Entonces eso se va acumulando en una deuda. La otra posibilidad es emitir dinero, como están haciendo ahora. En realidad también es endeudarse, pero con el Banco Central. Pero como son en pesos, luego la inflación que va aumentando por la emisión, a su vez va licuando esa deuda.
Pero si no queremos volver a tener problemas con la deuda, ahora que nos han refinanciado y que hemos reestructurado, hay que dejar de tener déficit fiscal. El gobierno y la sociedad de Argentina tienen que entender eso de una vez por todas. Hay que dejar de tener déficit fiscal, si no vamos a volver a tener problemas de endeudamiento. Entonces, cuando uno escucha declaraciones de que con el acuerdo ahora vamos a gastar de nuevo mucho, no entendieron nada. No entendieron por qué llegamos a esta situación. Bien, te llevo ahora a la parte de lo que serían los potenciales impactos de este primer acuerdo por la reestructuración de la deuda. ¿Cómo puede incidir esto en las finanzas provinciales y también en los sectores productivos de Córdoba? Primero, mejor la imagen. Baja el riesgo país, ya algo bajó y va a bajar más probablemente. Es probable que el blue que ya bajó también se mantenga o hasta baje un poco más. Se va a estar un poquito más tranquila la economía. Pero si mañana pasa algo raro, digamos, el gobierno anuncia que va a expropiar una empresa privada o algo, de nuevo cambia todo. Es decir, esto nos da tranquilidad hasta que pase otra cosa que nos la quite. Hay que tratar de evitar esas situaciones. Y también beneficia a las provincias. Primero porque varias provincias también necesitan reestructurar su deuda. Buenos Aires, Córdoba, la mayoría. Córdoba, sobre todo, porque tiene el año que viene un vencimiento de 725 millones de dólares, que sin financiamiento es muy difícil poder pagarlo. Entonces, lo que se va a hacer ahora seguramente es tratar de pasar ese vencimiento. Otro que hay en el 2024 y otro que hay en el 2027, reprogramarlos para que también vayan venciendo a más largo plazo, quizá con alguna quita de intereses. Porque como Córdoba nunca cayó en default, es probable que pueda volver a tener algún tipo de financiamiento dentro de no mucho tiempo. Y de esa manera se active la obra pública, por ejemplo, que últimamente ha disminuido mucho cuando se terminó el financiamiento, ¿cierto? El arreglo de la deuda también va a permitir que los privados puedan tomar deudas en el exterior. Sobre todo las empresas grandes que se suelen financiar en el exterior, las pymes se suelen financiar internamente, y sobre todo va a beneficiar a esos sectores donde están esas empresas que se van a poder financiar, por ejemplo la agroindustria, y después hay que ver qué pasa con la economía, si hay un plan, si empieza a reactivarse la economía. Se supone que algún rebote va a haber porque de la salida de la pandemia eso algo va a producir. Lo que hay que ver es si nos recuperamos de la recesión del 18 y 19. Pero lo generado por la pandemia, con la sola flexibilización, una vez que se vaya solucionando el tema sanitario, ese rebote va a existir. Y va a mejorar el consumo si eso ocurre. Por supuesto que es un gran desafío, pero yo creo que se lo puede lograr con el acuerdo de la deuda, con otras cosas que hay que hacer, dado que venimos de muy abajo, que empiece a haber alguna recuperación. Esto es como, Sebastián, si tuviéramos que ir de Córdoba a Buenos Aires, si el objetivo es ir hasta Buenos Aires, con el acuerdo de la deuda fuimos hasta Pilar. Falta todavía largo para que tengamos crecimiento a largo plazo. Pero peor hubiese sido salir de Córdoba hacia Jesús María, digamos, directamente nos hubiésemos alejado. Claro. Por lo menos fue la dirección de donde hay que ir. Y faltan todavía unos trechos importantes. Muchas reformas que faltan. Falta esto de no pensar que porque tenemos la regla de la deuda ahora vamos a despilfarrar de nuevo el sector público. Al contrario, el sector público tiene que encontrar su equilibrio fiscal y después superávit para pagar la deuda que va venciendo, que algo va a ir venciendo, de intereses especialmente. Te quiero preguntar, Marcelo, sobre el posible impacto directamente de la deuda en el bolsillo. ¿Hay una relación directa o, como bien decías, sienta una base que, bueno, permite instrumentar políticas que puedan ser favorables al consumo en materia de créditos o, por ejemplo, en la cotización del dólar? No hay un impacto directo. ¿Impacto directo cuál sería? Si Argentina estaba pagando la deuda, ¿cierto? Lo estaba pagando con su superávit fiscal. Entonces uno podría decir ahora, dado que nos han pateado la deuda para más adelante, lo que antes gastábamos en la deuda lo vamos a gastar en otra cosa. Y por ende eso va a permitir que alguien se beneficie, le lleguen más recursos. No, eso no es así, porque la deuda, una parte no se estaba pagando, y la que se está pagando con otro endeudamiento. Sí, en forma indirecta podría ocurrir que beneficie a los bolsillos de las personas, de la sociedad. Si empieza a mejorar la situación económica, si pueden aumentar un poco los salarios, si se reactiva, y eso hace que llegue más plata a los hogares y puedan tener alguna mejoría. No lo estoy diciendo desde el punto de vista del plan social, del IFE, o lo que se decía que iba a sustituir al IFE, que era el IBU, un ingreso básico universal, que ahora parece que se está dando más atrás,
porque ese nuevo plan iba a implicar gastar 2,4 puntos del PBI adicional. Entonces, de nuevo, estamos hablando de que hay que ir al equilibrio fiscal. No podemos meter un plan nuevo social con el cual vamos a gastar 2,4 puntos del PIB. Aparentemente ahora se está retirando esa idea. No sería lo mismo que hacer obra pública. Si se hace obra pública, como eso no es un gasto permanente, sí, podría ser en todo caso justificado.